Bienvenidos a esta charla de sanando emociones y de relaciones tóxicas. ¿De qué se tratan las emociones y cuál es la importancia que tienen en nuestra vida? Si pensamos en nuestra vida con distintos cuerpos, podemos pensar en el cuerpo mental, el emocional, el físico y el espiritual. Una vez pensando que somos y estamos conformados por estos cuatro cuerpos, podemos analizar cuál es la importancia de nuestro cuerpo emocional. Me animaría a decir a que muchos de los occidentales estamos acostumbrados a darle una preponderancia muy grande al cuerpo mental, pensando que con la razón vamos a poder encontrarle la solución a todo, las salidas, los resultados, y donde nuestras metas van a ser alcanzadas simplemente porque pensando podemos llegar a los objetivos prefijados. Y aquí hay un enorme error, y es que somos seres sensibles, preponderantemente somos seres emocionales, y si todo ese cuerpo, todo ese campo está sobrepasado, quiere decir que nuestra vida va a estar en desequilibrio. Y muy probablemente el bloqueo de ese campo emocional nos genere mucho más trastornos de los que creemos. Cayendo en crisis, teniendo vínculos disfuncionales, sintiendo que no tenemos las ganas suficientes, entendiendo que algunas emociones nos sobrevienen y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, el cuerpo emocional es algo de lo que nos vamos a ocupar en esta charla y vamos a poder entender de qué manera transitarlo y de qué manera afectan las relaciones cuando se vuelven muy viciosas, muy tóxicas en nuestro presente, en nuestro aquí y ahora. Muchas veces el campo emocional se ve disruptivo, se ve complicado, se ve atravesado por relaciones que se empiezan a enviciar y de las cuales no queremos o no tenemos la valentía de liberarnos y de entender que desapegándonos de ellas podemos encontrar nuevamente el equilibrio. Y muchísimas veces es producto del miedo o del temor a quedarnos solos. La soledad es el flagelo de estos tiempos y es porque las personas no tienen el trabajo suficiente, personal, íntimo, profundo, de poder habitarse a sí mismas, de poder entenderse, para poder estar primero en paz consigo mismas y luego poder estar en paz y en armonía con un otro. He escrito un par de libros que tienen mucho que ver con vínculos. Uno se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, que pueden conseguirlo libremente en mis redes, poder encontrarlo a través de un link y poder leer de qué se trata la conformación del ser, quiénes somos y por qué razón esta marea de emociones nos atraviesa, nos lleva de un lado hacia el otro, haciéndonos perder el equilibrio y la sensación de que perdemos el control de quiénes somos. Siempre que le damos una importancia mayor a lo que está fuera que a lo que está adentro, empezamos a otorgarle a eso un poder por sobre nosotros y a un poder que hace que si está cerca, si estamos en ese vínculo, quiere decir que estamos definidos, que somos, pero que si ese vínculo se aleja de nosotros, entonces comenzamos a diluirnos, a perdernos, a desactivar, a perder ese borde que nos identifica como un yo. Entonces, la necesidad se pone en mayúsculas, la desesperación se pone en mayúsculas y entonces necesito aferrarme a ese vínculo, agarrarlo, traerlo y pagar los precios necesarios que sean para que yo no me quede sola o solo. Entonces ahí es donde muchísimas veces las relaciones empiezan a intoxicarse porque la necesidad hace que como no puedo soportar mi vacío, entonces tenga que hacer cualquier cosa para que algo o alguien ocupe ese lugar, ese espacio que quedó abierto, ese espacio que quedó vacío, que quedó a merced de que yo desesperadamente y compulsivamente lo sobrecargue con algo. ¿Para qué? Para poder aceptar esa soledad, para poder superar esto tan horrible que empecé a sentir cuando ese otro no estaba. Y aquí aparecen las compulsiones, ¿no? Las adicciones a un otro, donde compulsivamente cuando corto con una pareja necesito llenarme de otras, ¿para qué? Para rápidamente encontrar otra persona que ocupe el lugar anterior y entonces sentir que no tambaleo,
que no me quedo frágil porque me quedé sola. Entonces empiezo a transformarme yo en la toxicidad de ese vínculo. ¿Por qué? Por necesidad y por desesperación, por soledad y por miedo. Porque empiezo a pensar que muy probablemente me quedé sola, o porque pienso que sola no puedo, o porque aniquilé tanto mis poderes interiores, mis capacidades, dependiendo de un otro, que ahora me encuentro en un presente donde no sé qué hacer con eso. Por eso es importante que desde temprana edad empecemos a generarle esta sensación a estos jóvenes, a estos niños que tenemos cerca. No necesariamente tienen que ser nuestros hijos, sino esta comunidad que tenemos alrededor, para empezar a pensar de qué se trata la individualidad. Cuando yo soy individuo, no necesito de un otro para que me nombre, ni necesito de ninguno para ser. No necesito de ninguna otra persona para que yo pueda pararme sobre mis propias piernas y pueda existir. Porque para eso tengo mis posibilidades, el resto de mis vínculos y mis relaciones, mi proyecto de trabajo, profesión o oficio. ¿Qué pasa? Tengo delante de mí un camino propio que me invita a ponerle un montón de energía que me va a retroalimentar y que depende solamente de que yo sea un individuo plantado, parado sobre mis propias piernas. Cuando empezamos a hablar de relaciones tóxicas, empezamos a hablar de la dependencia, de que sin dos no hay uno. Entonces, sin ese otro, yo no me nombro, yo no soy, yo no existo. Entonces, dependo existencialmente de estar con un otro. La toxicidad puede ser a partir de mi necesidad, o puede ser que el otro, en su perfil más patológico, empiece a imbuirme, a meterme adentro de una relación donde empiece a someterme, a asfixiarme, a desconectarme de mis otros espacios como amistades y familia. ¿Para qué? Para dedicar todo el tiempo a esa persona. Entonces, ahí partimos de la inseguridad del otro, que necesita que yo sea su todo. Estas parejas de necesidades, de vacíos, incomprendidos de manera individual, de poco trabajo personal, hace que indefectiblemente vivamos relaciones que son tóxicas porque son de una necesidad existencial, de una dependencia absoluta. Y son esas parejas que vemos continuamente a nuestro alrededor que hacen todo juntos. Juntos van a una reunión, juntos se encuentran con amistades, donde los amigos son de los dos, donde no hay espacios propios. Siempre hablo del equilibrio de que se tratan los tiempos y espacios de una persona. Como prioritario es el espacio con uno mismo, el espacio que dedico a hacer mis hobbies, mis actividades personales, mi entrenamiento, mi espacio saludable. El segundo puede ser un espacio de pareja. Ese tercer tiempo es un espacio en familia. El cuarto tiempo son amistades y el quinto tiempo es el trabajo. Si dibujo esta mano sobre un papel, tengo que analizar rápidamente qué importancia le doy a cada dedo y cuál es en mi hoy el tiempo que le estoy otorgando a estos 5 espacios que conforman mi equilibrio. Entonces, si mi pareja se lleva puesto el resto de los dedos y el resto de los espacios y le doy el 80 o 90% de mi vida, porque no me interesan mis propios proyectos ni mi espacio con amigas, porque corro desesperadamente a volver al fin del día a estar con mi pareja para hacerlo todos juntos. Lejos de ser una hermosa película de Hollywood, lo que es una pareja, una relación tóxica, porque yo no contemplo el resto de los espacios que me dan equilibrio, que le dan frescura al resto de los dedos, ¿no? Al resto de los tiempos. Todas esas parejas que vemos totalmente encapsuladas, pegoteadas, no son parejas que se aman más que las parejas que tienen aire, individualidad e independencia, sino muy por el contrario. Son las relaciones que se llevan puestas, son la famosa media naranja, son esas parejas que se asfixian en sí mismos y que todo lo conciben, donde miro a través de tus ojos, tus oídos son mis oídos, respiro el aire que vos respirás,
todo lo hacemos juntos, todo lo compartimos, todas las decisiones son de a dos. Porque entonces, ¿dónde quedas vos? ¿Dónde queda tu individualidad? ¿Dónde quedan tus secretos, que son tu propio poder, que son tu derecho? ¿Dónde queda esa disidencia, esa sensación de que vos podés pensar lo que vos quieras y yo lo que yo siento o quiera, y no necesariamente tenemos que llegar a un punto donde pensemos o sintamos lo mismo con respecto a algo? Es muy interesante comparar las parejas o los vínculos que están muy, muy, muy pegados y que todo lo hacen juntos con respecto a esas parejas que tienen frescura, aire, individualidad. Es increíble ver el desarrollo individual del primer grupo con el segundo y ver la diferencia de lo que significa vivir en equilibrio. Las primeras no viven en equilibrio, viven asfixiados por el otro, sintiendo que si el otro se va de sus vidas, pierden la propia. En cambio, en las segundas parejas vemos la capacidad personal de llegar a las propias metas, además de compartirlas con ese otro. Y casi siempre encontramos relaciones donde el otro se alegra por tus propios logros, en vez de envidiarte o celar, porque corre, en el primer ejemplo, corre el riesgo de que si yo tengo mis propias metas o mis propios deseos de hacer algo, voy a dejar de quererte o voy a dejar de estar con vos. Cuando pensamos estas relaciones tóxicas en cuanto a un sistema familiar, nos encontramos con familias aglutinadas. Todos nos encontramos el domingo, todos tenemos que estar juntos. Cada vez que hacemos algo, tengo que hablarlo en el chat familiar para que todos estemos al tanto de que nos movemos por bloque, de que somos una masa de gente. Estas familias aglutinadas también tienen relaciones tóxicas y es que no se conciben unos sin el todo. Todos tienen que estar enterados, todos tienen que estar juntos. Entonces, si nos encontramos el fin de semana en un shopping, tenemos que ir todos. Entonces la mesa es de 20, donde nadie se puede conectar con otro, donde nadie puede relacionarse con un otro, porque indefectiblemente cuando somos 20 somos ninguno, porque no hay posibilidad de un intercambio, de una charla, de calma. Todo es un movimiento, todo es una aceleración, todo es una ansiedad, pero no hay un contacto íntimo. Y no vaya a ser que dentro de esa familia o ese sistema familiar se encuentren 2, 3 o 4 sin avisarle al resto, porque entonces empieza a haber como una sensación de traición. Entonces, como vemos, las relaciones tóxicas se llevan puesta la calidad de un vínculo. La calidad de un vínculo está cuando puedo comunicar desde lo íntimo que siento, qué me está sucediendo, para compartir un tiempo en calma, tal vez en silencio, no necesariamente teniendo que hacer un intercambio a través de la palabra o de contar un sentir, sino simplemente de estar juntos, de poder compartir juntos y tal vez en silencio un buen momento. Entonces, es súper interesante pensar las relaciones cuando se van intensificando, cómo se polarizan. Me gusta hablar de las relaciones en equilibrio y de las polarizadas, en este caso de las relaciones sanas o tóxicas, como si pudiéramos imaginar el globo terráqueo. Pensamos en los polos y después tenemos el trópico de Cáncer y Capricornio que nos marca una gran franja media, que es como el tercio del planeta, donde allí se mueven las relaciones que están en equilibrio, porque allí se mueven las emociones que están en equilibrio. Yo puedo sentir miedo, puedo sentir alegría, puedo sentir enojo y estoy en absoluto equilibrio. ¿Por qué? Porque me muevo y fluyo en esa franja media que está entre trópicos y que me marca una franja de movimiento, porque las emociones se mueven, se intensifican y decrecen continuamente, porque somos seres en movimiento y porque no podemos vivir estáticos, no podemos vivir en la línea del ecuador, porque allí estaríamos bloqueados o muertos, aquietados y estáticos.
Y de eso no se trata la vida. Entonces, cuando hablamos de emociones, y yo digo que el miedo o el enojo es un estado de emoción en equilibrio, me miran sorprendidos, como diciendo que estar enojados es estar bien. ¿Eso está bien? ¿Está aceptado? Claro que sí. Estar enojado es parte de estar vivo. Tener miedo, sentir soledad, sentir vergüenza, sentir timidez, sentir alegría o felicidad, es parte de estar vivo. Y al estar vivo, cambiamos de estado emocional continuamente. En un mismo día podemos sentir 4 o 5 estados de ánimo que no tienen nada que ver uno con otro. Y estamos en equilibrio. Esas son emociones en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no sé todo esto y voy sumando miedos y no los puedo exteriorizar y no puedo hacer un trabajo consciente de habitarlos porque está mal, porque no puedo contar que tengo miedo, porque la gente quiere que yo esté bien? Entonces empiezo a acumular todos esos miedos o todos esos enojos y en vez de expresar la disfunción, mi incomodidad, lo que no me agrada, una situación donde no me siento cómoda, en vez de expresarlo, lo voy callando y es como si yo lo fuera guardando en un cofre muy, muy adentro mío y fuera cada vez intensificando más la carga energética de lo que generan esas emociones adentro mío. Entonces allí empiezo a irme en este tercio de equilibrio hacia la polaridad, empiezo a sumar miedos o empiezo a sumar enojos y empiezo a polarizarme hacia el pánico o hacia estados de ira. Entonces empiezo a transformar emociones que resultaban totalmente sanas y predecibles en un estado de equilibrio moderado, en esta franja donde se van moviendo, a polarizar una emoción, a llevarla a un extremo que genere la toxicidad de mi ser en sociedad, de mi ser en familia, de mi ser en pareja. Entonces me vuelvo una persona irascible o me vuelvo una persona tan aterrorizada y panicosa que no puedo compartir con otros. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la forma de poder dejar de polarizarnos? Haciéndonos conscientes de las emociones que vamos sintiendo, desandando el camino de lo que nos impusieron desde siempre. No, nadie te va a querer enojada. Deja de llorar, porque no se llora, los niños no lloran. Sé valiente, sé fuerte, vos podés. Ah, no, 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 no. Si mañana es mejor, no podés perder la esperanza. Esto es ridículo, porque parte del equilibrio es perder la esperanza. Parte del equilibrio es sentir miedo, porque el miedo es una alerta que tenemos desde la naturaleza misma. Es parte de un ser conformado, de un ser integral. Sentir enojo o incomodidad por una situación, reaccionar, es parte de un equilibrio, es parte de un ser moderado y en movimiento, donde su cuerpo emocional se mueve continuamente y lo lleva por una marea. La emoción siempre está metaforizada como si fuera el agua. Imaginen cómo hacemos para detener un océano. Es imposible. ¿Cómo hacemos para detener un río? Inaudito. ¿Por qué? Porque no se puede detener el fluir del agua. Y la emoción es agua. Y tiene un fluir constante. Y en ese fluir constante depende también de otras partes del clima, en este caso de la mente y del cuerpo, y de el contexto donde nos estamos encontrando. Para que un mar, para que un océano se vuelva con olas más intensas, más picado o más calmo. Como vemos, los mares y los ríos y los océanos continuamente están cambiando de estado porque están vivos, porque son seres vivos. Y así es nuestra emoción. Nuestra emoción es un ser vivo que cambia y fluctúa continuamente según los estímulos donde esa persona esté habitando. Pero por eso es importante también que el ser sea consciente de en qué sistema se está encontrando. Si está en una pareja que lo hace vivir infeliz,
de si siente sus propios momentos de soledad o miedo o incomodidad. Por eso hace falta siempre la autoconciencia, la automirada, revisarnos una y otra vez para ver qué nos está pasando, pero sinceramente, no sobreadaptados a las situaciones, sino sinceramente. Muchas veces lo que tenemos a nuestro alrededor nos exige, si yo tengo un pariente enfermo, me exige que yo esté más plantada. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que ayudar, porque en ese momento él está débil o está pasando por un mal momento y aunque eso me afecte directamente, yo tengo que ayudarlo siendo fuerte y está muy bien. Son momentos de donde tenemos que sobreadaptarnos a una realidad. Pero si yo eso lo llevo a los años y años y años de mi vida, termina llevándome a una crisis donde no puedo con tanta sobreadaptación. Entonces la crisis viene a quebrarme, a romper ese disfraz de hormigón, esa armadura que me fui creando a lo largo de los años. ¿Para qué? Para darme la oportunidad de volver a mi fuente, de volver a mi sensibilidad, de romperme todo ese armatoste que me fui armando fuera para poder encontrarme de nuevo con mi esencia. Durante muchos años nos hemos alejado de la emoción para poder adaptarnos a sociedades mucho más productivas, proactivas, activas. Y entonces nos hemos perdido del ocio, de la contemplación, de poder encontrarnos haciendo nada. ¿Por qué? Porque eso es una mala palabra. Porque la siesta es una ofensa a la proactividad, a la productividad, a los resultados. Entonces resulta que ya no tengo horarios, que trabajo 20 horas diarias, que los fines de semana también me llevan puesto. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para la calma, no hay tiempo para el fluir, no hay tiempo para que me encuentre con mi sentir, no hay tiempo para las emociones desbordadas, solo hay tiempo para que nuestras emociones se encasillen en una estructura donde no molesten a otros. Y esto es terrible, porque esto nos condena. Nos condena primero a alejarnos de nosotros mismos, nos condena a perdernos en una estructura totalmente armada y rígida, donde tenemos que encajar a cualquier precio, y entonces empezamos a caer en cosas externas, como tomar pastillas, querer ser como los modelos que nos muestran, ajustarnos a prototipos y arquetipos externos para poder ser aceptados. Y allí lo único que hacemos es alejarnos cada vez más de nosotros mismos y cada vez más retener y contener este miedo, este enojo, este dolor, esta sensibilidad para poder encajar en una estructura donde somos, entre comillas, aceptables. Y ahí nos volvemos totalmente tóxicos. ¿Por qué? Porque todo eso que contenemos muy en lo profundo se va potenciando, se va multiplicando y en el momento que sale es tan incontrolable que nos volvemos compulsivos, dependientes, necesitados, vulnerables y desesperados. Entonces la toxicidad sería como una potenciación de emociones llamadas comúnmente negativas, como el miedo, el dolor, el sufrimiento, el enojo, que al no ser oídas a tiempo, se multiplicaron y potenciaron y me hicieron caer en patrones de conducta enfermizos. ¿Por qué? Porque necesito, porque soy dependiente, porque sin eso no puedo estar en eje. Sin el otro no puedo ser feliz. Sin tener todo esto no puedo habitar en equilibrio. Entonces pierdo mis propios recursos para tener desde afuera lo que creo que me lleva a un equilibrio. Y lo único que me condena es a un desequilibrio total y a volverme un ser tóxico. Entonces, así como les explico cómo nos volvemos un ser tóxico, podemos rápidamente darnos cuenta
quienes a nuestro alrededor tienen tanta necesidad de mostrar, de tener, de ocupar lugares que son tóxicos para nosotros y que en un primer momento podemos no darnos cuenta, pero que es importante que hagamos conscientes, porque estar en relación con una persona así nos puede llevar a un momento muy complicado del que sea muy difícil salir. El ejemplo más claro son las enfermedades que generan las personas psicopáticas en vínculos con otras que los hacen tener una relación vertical donde someten, donde desvalorizan y donde destruyen la psiquis de un ser que se mostraba previo a ese vínculo totalmente convencional, regular y normal, y al someterse durante años a un vínculo vertical, esa persona perdió su autoestima y se ubicó en un lugar de sometimiento donde para poder salir de esa situación por momentos, lo único que hace es también tener esos rasgos psicopáticos sobre esa misma pareja, pero después nuevamente vuelve a ser sometido. Y donde nos encontramos en vínculos donde esa verticalidad nos termina por destruir y salir es un costo altísimo y es muy difícil. Entonces, tenemos que saber que estar acompañados de personas porque somos necesitados de compañía muchas veces nos lleva a círculos de toxicidad donde después salir es muy, muy difícil y donde pagamos precios altísimos por ese estar acompañados, por ese no estoy sola. El gran trabajo que tenemos que hacer personal se trata del autoconocimiento y yo me he dado cuenta durante muchos años de profesión que el mayor autoconocimiento que podemos lograr es a través de navegar nuestro campo emocional. Justamente lo más incómodo de lo que no queremos hacer, que es navegar nuestras emociones. Para ello, utilizo una modalidad que se trata de identificar la emoción en el cuerpo, porque es la manera en que tengo de poder mesurar una emoción que es totalmente abstracta, que no sabemos dónde comienza ni termina, de cuánto resuena y vibra, y de esa manera, al sentirla en el cuerpo, a través de estados de meditación y relajación, puedo entender de qué se trata esa emoción y puedo entender cómo me habita en el cuerpo. Porque cuando una emoción tóxica me habita mucho tiempo en el cuerpo, lo que hace el cuerpo es enfermar. Es como si dentro de todo nuestro organismo, que es pura energía en movimiento, todo el tiempo sobre una zona estuviéramos poniendo baja vibración. Baja vibración. ¿Qué pasa con esa parte del cuerpo? Se enferma. Imaginemos que tenemos un aparato electrónico que todo el tiempo lo pegamos a una zona del cuerpo. Todos sabemos que ese aparato genera ondas negativas y que esas ondas negativas dañan el cuerpo físico. Bueno, una emoción negativa hace exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa si todo el tiempo no puedo comunicar lo que siento? Atraganto las emociones, no puedo expresarme. Seguramente se van a afectar mis tiroides. Seguramente voy a tener bronquitis a repetición. Seguramente voy a tener disfonía. Seguramente voy a hacer síntoma en esa zona del cuerpo y lo voy a enfermar. Entonces, utilizo una metodología de trabajo que se trata de entrar a través de la respiración en un estado de relajación del cuerpo y poder revivenciar ese momento traumático, ese momento incómodo, esa situación donde me he sentido en soledad o en crisis o en una relación que consideraba tóxica, para poder identificar la o las emociones que están activas en ese momento, en ese lugar del cuerpo y simplemente hacerlas conscientes. En el momento en que las hago consciente, en ese estado alterado de conciencia, lo que hago es llevarlas a la luz, llevarlas a flor de piel. Entonces, en ese cofre que les contaba al principio de esta charla, donde guardo mi miedo, mi enojo, mi dolor, mi soledad, mi sufrimiento, sin mostrarlo, creyendo que de esa manera me voy a alejar de esas emociones, lo que hago es abrir ese cofre
liberarlo, llevar esas emociones a flor de piel y entonces desactivarlas para siempre. Una palabra que nos encanta escuchar es sanarlas. Sano las emociones y si sano las emociones, dejo de vivir con esa toxicidad en mi interior y sano mi cuerpo, ni más ni menos. Bajo mi mente, que lo quiere controlar todo, y lo que hago es darle la oportunidad a mi cuerpo, a mis 4 cuerpos en movimiento mental, emocional, físico y espiritual, que se expresen y empiecen a reacomodarse unos con otros. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer, pero es muy, muy importante que entendamos que somos seres en movimiento y que no tenemos solamente un cuerpo físico, no somos presa de nuestra mente, sino que somos una variedad de emociones y de espacios que se ponen en movimiento continuamente y que tienen que ver con un equilibrio y desequilibrio continuo, para que en ese movimiento yo pueda adquirir una experiencia, pueda adquirir un, un movimiento de lo que viene siendo mi zona de confort y pueda experimentar algo nuevo. Entonces, si fuiste víctima de una relación tóxica o lo estás haciendo ahora, entendelo, asumilo y sabe que con mucho trabajo personal podés salir de allí, podés superarlo, pero te va a llevar y te va a desafiar a que seas valiente, a que busques los mejores recursos que tengas, que son conectarte con tu interior. Allí está todo, allí está la solución de tus temas. Y me encantaría invitarlos ahora a hacer una pequeña meditación que dura tan solo unos minutos, donde podamos encontrarnos con todas esas emociones que tenemos muy, muy guardadas y que seguimos conteniendo. Y si seguimos multiplicando, las vamos a volver tóxicas. Y si seguimos teniendo relaciones tóxicas encima, vamos a actuar como personas tóxicas, porque indefectiblemente somos lo que tenemos adentro. Bien, aquí me van a hacer unas preguntas. Soy todo oídos. Hola Claudia, hay varios comentarios, varias consultas. Hola. De la gente que está escuchando, te las empiezo a transmitir. Una de ellas es, al pasar mencionaste cuáles son las emociones tóxicas, por ejemplo el miedo, el enojo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo identificar cuándo estas emociones son tóxicas? Porque tal vez el miedo, por ejemplo, no siempre sea tóxico, y lo mismo con el resto de las emociones. Bien, acá hay una mala interpretación. Justamente dije que el miedo y el enojo no son tóxicos, son emociones que entre comillas se suelen llamar negativas y que no son negativas, sino que son parte de una franja muy grande entre trópicos, que son el equilibrio del movimiento del campo emocional. Las emociones se volverían tóxicas si esa sumatoria de miedo me pusiera en un estado panicoso, de pánico. El pánico sí es tóxico. Y las situaciones de enojo no son tóxicas, son totalmente normales y positivas, porque también tienen sus efectos. Y si sumara esos enojos, sí llegaría a emociones tóxicas, como por ejemplo la ira, el odio, la furia. Todas esas emociones que son la sumatoria de muchos enojos generan emociones tóxicas que son muy dañinas, no solamente para nosotros mismos, sino también para las relaciones y los vínculos que tenemos. Bien, consultan por aquí también cómo se sale de una relación tóxica o si es posible transformarla en una relación no tóxica. Bien, depende de la toxicidad de la relación, depende, por ejemplo, vamos a ir al ejemplo más claro, que es una relación psicopática, que significa que es una relación vertical, no horizontal, que sería una relación sana, donde esa relación vertical lo que genera es que una persona se imponga sobre otra y la someta continuamente, desvalorizándola. ¿Cómo se puede salir? Primero,
si esa relación ya lleva muchos años y la persona siente miedo a salirse de esa relación, o si ya siente que está totalmente rota en su sensación de autoestima, donde siente que ya está devastada, es importante que consulten a un profesional porque son situaciones que ya son tan tóxicas y llevan tanto tiempo que la persona realmente se siente totalmente desvalida y se siente muy temerosa porque se siente amenazada. Cuando uno siente eso, tiene que buscar un profesional o un lugar idóneo que te puedan ayudar a salir de ese vínculo. Y si es en menor grado, si uno siente que perdió la autoestima, uno toma conciencia, uno empieza a trabajar en ponerle límite al otro, en que si el otro te habla insultándote, le digas que por favor, que no te sentís cómodo con esa manera, que por favor evite los insultos, y si ves que el otro va acatando y que el otro se va reposicionando, significa que empezás a ponerle un límite a esa verticalidad con la que te trataba, esta manera de hablar, por ejemplo, en reunión de parejas amigas y maltratarte frente a otros. Cuando llegas a tu casa, le decís que por favor no te trate así, de esa manera, que te hace sentir incómodo, que de esa manera no querés relacionarte más. Entonces, de a poco, ¿qué haces? Te vas reposicionando en esa verticalidad que se dio por la ofensa, por el insulto, por el maltrato, y te vas reposicionando, volviendo de a poco esa relación a la horizontalidad, que obviamente no es fija, sino que va fluctuando, pero que se trata de una de una pareja. Ahora, depende entonces de cómo te estás sintiendo frente al otro. Si sentís que tu autoestima ya está devastada, tenés que buscar ayuda afuera, y si sentís que te podés ir reposicionando, hacerlo sin esperar más, porque el costo de ese vínculo es muy grande para tu autoestima, para tu propio equilibrio. Muy bien. Otra de las consultas es referida, por ejemplo, si uno ve que otra persona está en una relación tóxica o lo considera así, ¿qué hacer en esos casos? ¿Intervenir? ¿Cómo intervenir? Bueno, acá como siempre hay tantas respuestas como personas encontramos, porque muchas veces la persona que está imbuida en una relación psicopática y que es víctima de un psicópata o de una psicópata, lo que va a hacer es desoír, no va a querer escuchar. Entonces, lo primero que podemos hacer es con mucho respeto hablar desde nuestro parecer y le preguntamos a esa persona que consideramos que es víctima de una psicopatía o de una relación tóxica, cómo se está sintiendo en ese vínculo y empezar a abrir una posibilidad, siendo muy respetuoso y muy empático, de escuchar lo que esa persona empieza a contarnos. Si empezamos a ver que esa persona se va abriendo despacio, ser muy cautelosos, primero en prestar oído, escuchar sin enjuiciar, sin hacer juicio de valor y sin opinar. Es fundamental que primero seamos escucha, porque entonces lo que hacemos es abrirle a esa persona la posibilidad de que se descargue. Entonces, cuando esa persona empiece a abrirse, se va a sentir confiada y entonces vamos a poder muy lentamente, con mucho respeto y con mucho cuidado, ayudarlo o ayudarla a que esa persona pueda lentamente ir sintiéndose segura, cómoda y abrazada por nuestra escucha cautelosa, respetuosa y cuidada. Y entonces, juntos y en el tiempo, tenemos que ser muy pacientes, ayudar a esa persona a que se vaya reposicionando y volviéndose a parar sobre sí misma para entonces salirse de esa relación tóxica. Si la relación es muy amenazante, vamos a tener que entonces pedir ayuda a un psicópata que sea bien, bien tóxico. Lo único que lo detiene es la fuerza mayor a él, o sea, la fuerza de la ley. Entonces, sepamos que a ninguna persona psicópata se la detiene diciéndole, ay, cuidado, no le hagas más eso a mi amiga, sino que muy por el contrario, el psicópata o la psicópata es un gran seductor, una gran seductora, entonces lo que hace es mostrarse amoroso, amable y conquistador. Entonces el punto es cómo vamos entrando a esa pareja
a nuestra amistad con mucha cautela, con mucho cuidado, primero siendo receptivos, primero abriendo un canal de escucha para luego de a poco posicionarnos y ayudar a esa persona a ir sacándola con cuidado de esa relación que le podemos dar una salida terapéutica o una ayuda para que empiece a ver que está imbuida, que está metida, que está viviendo una relación tóxica que la está devastando, que la está fracturando, que le está destrozando la personalidad y la autoestima. Bien, datos muy importantes para tener en cuenta, sobre todo si uno está llegado o cercano a una persona y advierte esa situación. Uno de los últimos, sí. Sí, el gran dato que les puedo dar es que es la mejor ayuda que he podido darles, porque pensemos que muchas veces cuando las personas están en vínculos con personas de una toxicidad muy elevada, que son de una psicopatía muy grande, la ayuda a la mujer golpeada, los lugares municipales de ayuda son absolutamente idóneos y son el mejor marco de contención, porque generan ayuda no solamente psicológica, sino legal, donde las personas sienten que pueden salirse de esos círculos sin que los maten, ni más ni menos, porque el miedo de esa persona que es golpeada y amenazada es justamente que no puede salirse de ese vínculo porque la van a matar. Una herramienta fundamental que señalás, Claudia. El último de los comentarios está referido a la sanación emocional, si puedes profundizar un poco más en cómo sanar una emoción. Las emociones, esta pregunta me fascina porque se trata de toda mi curiosidad como terapeuta emocional, y es que sanar las emociones es hacerte cargo de que existen, de que fluyen adentro tuyo, y en vez de mirar para el otro lado, en vez de volverte racional, en vez de intentar darles una explicación o un justificativo, puedas ahondar, puedas navegarlas, sintiéndolas en toda su extensión, en toda su magnitud. Para esto me encantaría invitarlos al ejercicio que vamos a hacer ahora, todos los que se quieran sumar, donde en unos minutos los voy a invitar a navegar la manera en que podemos sanar nuestras emociones. Para eso los invito a que cierren sus ojos, ubíquense en un lugar cómodo, ya no tienen que ver el video, no me tienen que mirar, solamente escuchar, así que los invito a ubicarse en un lugar bien, bien cómodo, donde puedan apoyar la cabeza, el cuello, la espalda, sentados o acostados, en la posición en que puedan llevar el cuerpo a relajarse. Puedan cerrar sus ojos, inspirando bien, bien profundo. Siempre la respiración nos empieza a llevar a la profundidad de quienes somos, de nosotros mismos, a nuestra intimidad, a nuestro sentir profundo. Así que los invito a hacer nuevamente una respiración profunda, intentando que esa respiración lleve 5 tiempos para inspirar y 5 tiempos para exhalar, en una inspiración fluida, sin cortes ni pausas, donde invito el aire a ingresar por mi nariz, recorrer el interior de mi cabeza, mi garganta y mi pecho, sintiendo cómo el pecho se expande, cómo le da paso a ese aire que entra. Cuando siento que mi pecho se expande, comienzo a exhalar en 5 tiempos, lentos, continuos, vaciando todo mi interior, imaginando que en el momento en que exhalo, todo lo tóxico que hay dentro de mi cuerpo, dolores, sensaciones, pesadez, abrume, densidad, se va saliendo del interior de mi cuerpo.
Vacío por completo mi interior y vuelvo a imaginar ahora que soy un enorme recipiente. Todo mi interior es como un gran recipiente que va a recibir este aire que va ingresando por mi nariz, que va navegando por el interior de ese recipiente, donde me voy a encontrar carteles de pensamientos tóxicos. Son unos carteles amarillos que tienen escritas palabras de pensamientos que tengo continuamente. Los veo flotando en ese recipiente. Detengo mi atención en cada uno de ellos. En el momento en que los observo, voy a ser consciente la sensación que me generan en mi interior. Me detengo en uno de esos carteles, observo la palabra y automáticamente empiezo a sentir como una vibración interna en ese mismo recipiente, en ese mismo habitáculo donde estoy, y empiezo a observar cuál es la emoción que se conecta con ese cartel, con esa palabra. La emoción se hace clara y empiezo a concentrarme en esa emoción, sintiendo cómo vibra, cuál es la magnitud y la intensidad de esa vibración y en qué parte del habitáculo, o sea, en qué parte de mi cuerpo siento que se concentra la sensación que me provoca esa emoción. Dejo que la emoción se exprese. Le permito a esa vibración que se libere. Siento cómo eso se refleja en mi cuerpo. Y abro en ese sector del cuerpo un tapón, una salida que le va a permitir a la emoción expresarse, liberarse, hacerse consciente, llevándola a flor de piel, expresándola tal cual la sentimos, sin reprimirla, sin acotarla, sin limitarla. Para intensificar la sensación, vamos a recordar la palabra que estaba escrita en el cartel de ese pensamiento tóxico, recurrente y repetitivo. Y cuando cuente de 3 a 1 vamos a recrear una escena donde estamos inmersos. 3, donde ese cartel, ese pensamiento se activa al máximo. 2, y vamos a identificar con mucha claridad cuál es la emoción o las emociones que se activan en nuestro cuerpo. 1.
Estamos inmersos en la escena, siéntanla, obsérvenla a su alrededor, sintiendo el impacto y la incomodidad que le genera desde el pensamiento y sintiendo la emoción desde el interior expresarse en determinada zona del habitáculo, en determinada parte del cuerpo. Identifiquen cuál es la emoción y siéntanla. Ahora inspiren llevando aire límpido a esa zona del habitáculo y sientan cómo el aire expulsa y libera la emoción hacia ese lugar donde abrieron ese tapón. Y sientan cómo el aire ingresa, arrastra y lleva hacia afuera. Una vez que hicieron conscientes la emoción sentida. Esta es la manera en que las emociones se van sumando, potenciando adentro nuestro, adentro de este habitáculo, de este cuerpo que somos. Y cuando muchos enojos se suman, se potencian y generan una persona tóxica, al límite, iracunda, odiosa, negativa. Y así es como muchos miedos acumulados en nuestro interior, a través de muchas otras escenas, como las que pudieron ver hoy, nos llenan de pensamientos que nos intentan sacar de este lugar. Imposible de hacerlos, porque la emoción vívida está guardada en ese habitáculo. Y el poder revivir la escena, podemos encontrarnos con esa o esas emociones. Y al llevarlas a la conciencia, metafóricamente, llevarlas hacia esa válvula que pudimos abrir, las hacemos conscientes, sentimos su magnitud, entendemos lo que nos hicieron sentir y todo lo que nos afectaron. Y entonces podemos desactivarla de nuestra vida para siempre. Ahora este ejercicio lo tenemos que repetir mucha vida. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales y porque las emociones se acumulan a lo largo de la vida. Lo importante es que si hacemos este tipo de sanación emocional, podemos ir a momentos críticos de nuestra vida, a momentos de mucho, mucho sufrimiento y dolor. Y eso que limpiamos y desactivamos ya no vuelve más. Lo que sí va a volver son movimientos emocionales de esta franja, de este tercio entre trópicos que les explicaba anteriormente, donde sentir miedo, enojo, soledad es parte de ser en equilibrio, de ser normales, como nos gusta llamarnos, entre comillas. Entonces, seamos seres pensantes, seamos seres que sentimos, seamos seres corpóreos y espirituales, porque de eso se trata el ser integral. Espero que esta charla les haya ayudado, espero que esta charla les haya sido útiles y que este ejercicio puedan repetirlo para poder empezar a generar una conexión entre el pensar y el sentir, que es clave para ser seres en equilibrio. Recuerden que el equilibrio no es una línea estática, sino que es una franja de movimiento que nos lleva a un estado o a varios estados emocionales a lo largo de una hora o de un mismo día, y que eso nos hace seres en equilibrio. Estemos atentos a las relaciones cuando se potencian, cuando esas emociones se suman unas tras otras, llevándonos a la polaridad de la toxicidad. Tengamos cuidado y ayudémonos y ayudemos a quienes están a nuestro alrededor con mucho respeto, principalmente escuchando para luego acompañar. No seamos jueces de tribunal, no creemos críticas
ni juicios de valor, porque las personas pasamos por infiernos, pasamos por situaciones que muchas veces están teñidas de tanto pánico que no podemos hacer lo que el otro nos aconseja porque estamos aterrorizados. Espero que les haya servido, espero que nos veamos muy pronto y les recuerdo que la emoción es la mejor manera de sanación que tenemos. Muchas gracias por todo.